pasando a lo largo de nuestras vidas para ir conquistando poco a poco todos estos arquetipos que nos hacen saber que la vida es una continua conquista, es un continuo aprendizaje y es un continuo llevar de lecciones, lecciones que nos llevan a dilucidar nuestra propia vida, lecciones que nos ayudan a entender a la enfermedad como una maestra que está esperando que su alumno aprenda. Una vez que el alumno aprende, pues el maestro puede retirarse y es allí cuando volvemos a encontrar el equilibrio. Un saludo pues muy especial para ustedes hoy, después de este Día de Padres maravilloso que tuvimos ayer, a Aura, a María Sea, a Luisa Fernanda, a Andrea Vergara, a María Teresa Uribe, Mónica, Lucy Guti, Leti Alda, Nani, Mariluz Toro, María Teresa, Paula Andrea, a Gabriel Lotero, a Yenedet, a María Urrea, a Valenzulu. Bueno, en fin, un abrazo grande para todos ustedes. Qué rico de verdad vernos de nuevo. Y estos encuentros siguen siendo maravillosos porque nos permiten, insisto, meditar, pensar. Carlos Mario, un abrazo para ti también. Y nos ayudan a reflexionar mucho en cómo continuar este proceso que hemos venido viviendo durante los últimos meses y que de un momento a otro nos vimos abocados a reflexionar, a pensar, a meditar. Y les decía que hemos venido pasando a través de esos arquetipos del huérfano, del inocente, del buscador, del amante, del guerrero, del bienhechor, del constructor, del destructor, del gobernante, el mago. Y hoy nos vamos a entrar en otro gran arquetipo como lo es el del sabio. El sabio generalmente tiende a generarnos una imagen como de alguien que ha transcurrido una buena parte de su vida y que ha acumulado mucha experiencia, pero que además ilumina con la luz del sentido el sendero propio, pero el sendero de muchos otros también para facilitarle el proceso de comprensión y de llevar a cabo a través de esa luz una cosa que genere claridad, transparencia y que vaya develando, limpiando un poco el camino para poder irlo haciendo de una manera agradable, con la actitud humilde del aprendiz, con una actitud que nos lleva a que ese sabio que existe en cada uno de nosotros, ese que va acumulando experiencias, se vaya convirtiendo poco a poco, en un verdadero contador de historias. Y ese contador de historias entonces lo hace, pero con mucho placer, lo hace con mucha alegría, porque ha aprendido lecciones a través de ese devenir de las historias, y es entonces cuando empieza a ofrecer orientaciones, a dar consejería de acuerdo a cómo él vivió cada una de esas circunstancias que le permiten ahora ocupar un cargo o una posición importante para poder, a través de sus propias experiencias, ir orientando a muchos y a veces ahorrarnos en el camino mucho tramo, porque de esa manera podemos aprovechar esas experiencias que son contadas por alguien que con su mejor voluntad trata de ponernos al servicio sus propias experiencias y, por supuesto, empezar a entender que vamos adquiriendo conocimientos nuevos que facilitan el caminar ligeros de equipaje. El sabio se fundamenta en una frase muy especial que siempre nos dijeron: la verdad os hará libres, la verdad os hará libres. Y siempre estuvimos caminando tratando de encontrar una verdad, una explicación a las cosas, pero al rescatar esa verdad entonces vamos moviéndonos de una manera que nos permite compartir la verdad. Ya aquí se trata no de guardarse una verdad, sino que el verdadero sabio sabe que el conocimiento ya no le pertenece. El conocimiento es para compartir, y además compartir no de cualquier manera. Se puede compartir de muchas maneras, pero no de cualquier manera. Aquí se comparte desde la verdadera generosidad y gratitud, desde donde brotan todos esos corazoncitos, desde donde vamos avanzando para evitar la ambigüedad y en cambio dejar atrás la desinformación, el engaño, porque en cada movimiento que estamos haciendo nosotros vamos haciendo, como les digo, un aprendizaje maravilloso. Por eso, en el camino del sabio
hay un verdadero viaje desde la conciencia y la inteligencia hacia el desarrollo de lo superior, donde ya casi que estamos a puertas de encontrarnos con ese enriquecimiento fundamental del alma que desciende a nosotros, en el alma individual para luego ser compartida también en el alma grupal. Es un proceso muy lindo porque es de absoluto desapego, de absoluta entrega, de alegría genuina al momento de compartir, y por eso ese contador de historias se convierte como en una especie de faro que ilumina en esa oscuridad. En los momentos de oscuridad, cuando surge el consejo, cuando surge la presencia de ese anciano de todos los días, de ese anciano que va pasando a través de el proceso del aprendizaje, y el anciano no me refiero al anciano en edad cronológica, sino al que acumula aprendizaje, porque el anciano en esto puede estar representado por alguien que tenga 30 o 40 años, simplemente que acumula experiencias. Ese anciano de todos los días va haciendo que la verdadera información sea compartida desde los valores. Y entonces empieza a apreciar otros movimientos, empieza a interpretar, empieza a hacer lo que hemos dicho en otras oportunidades, hilaciones que le permiten conectar una cosa con otra para rescatar significados, simbolismos claramente. Les voy a contar historias. Yo sé que aquí es la parte donde más gozamos cuando nos contamos historias, porque cada uno de ustedes va identificando: esto me pasó a mí, o esto me pasó con la abuela, o esto me pasó con una vecina o con un amigo, y esto suele ocurrir que nos vaya revelando el camino. Esta es una señora de unos 65, 68 años que consulta básicamente por dos motivos. Uno, por una hipersomnia, es decir, un exceso de sueño, pero tremendamente fuerte, al punto de que se queda dormida varias veces en el día, incluso puede hacerlo durante una visita, y empieza a ser, por supuesto, muy complejo para ella. Y lo segundo, unos movimientos o un temblor fino tipo parkinsonianoide, pero de la cabeza, que no le permite estar quieta fácilmente, y obviamente esto le incomoda bastante. Ella tiene un antecedente muy importante, y es que había sido afectada por una neurocisticercosis. Eso, traducido en cristiano, significa que la tenia, ese parásito que está en la carne de cerdo mal cocida, se puede ir al cerebro, formar quistes e incluso ser foco de cuadros epileptiformes, ¿no? A ella la intervienen quirúrgicamente, le quitan ese quiste, por fortuna con buenos resultados, pero digamos que es un antecedente importante porque de todas formas se tocó eso que nosotros llamamos la unidad sellada, ¿no? Lo cierto es que ella está con un temblor realmente incoercible, muy difícil de manejar a pesar de múltiples medicamentos, pero ojo a esto, porque cuando empezamos a examinar a esta paciente nos damos cuenta de que dentro de sus medicamentos, y esto es un llamado de atención, está tomando alguna de estas famosas estatinas. Hay lobastatinas, rosuvastatina, simvastatinas, atorvastatinas, que se utilizan mucho para manejar el colesterol. Con esto yo no estoy diciendo que todo el que tome ese tipo de medicamentos debería suspenderlo, no. Consulten con su médico tratante y que sea el que les dé el consejo adecuado, porque no siempre es factible suspenderla. Hay pacientes que tienen factores de riesgos muy importantes, pero hay otros que realmente no los tienen y que no se justifica que estén tomando ese tipo de medicamentos. Es un medicamento que se utiliza para manejar las cifras de colesterol altas, pero cuando no son muy altas realmente no se justifica, sino más bien recurrir a otro tipo de medicamentos tipo nutrabióticos o algunos fitoterapéuticos, es decir, derivados de la medicina naturista, que perfectamente pueden cumplir con esa función, pero sin generar efectos colaterales como estos. Ojo, muchos de estos otros medicamentos que les estoy diciendo, de estas estatinas, insisto, pueden disminuir las cifras de colesterol, pero resulta que hay un colesterol necesario para que las neuronas se interconecten de manera adecuada. Digamos que esa es una solución que le permite a una neurona encontrarse con otra, y si se elimina ese colesterol, pues obviamente se van a generar muchas dificultades, lo que va a hacer que se presenten síntomas o signos a nivel neurológico, como ese temblor fino. En muchos pacientes, como lo vamos a ver con otra historia luego, también puede
pueden generar problemas de alteraciones en su capacidad cognitiva, como pacientes con Alzheimer o demencias seniles, que realmente lo que tienen es pequeñas microvasculitis, es decir, inflamaciones de las pequeñas arterias y venas a nivel de la zona del tallo del cerebro, y por lo tanto ese cerebro no se irriga adecuadamente. Entonces ese es uno de los antecedentes. Pero, insisto, otro antecedente muy importante es que estos pacientes generalmente empiezan a agotar mucho su energía de reserva o esa energía ancestral. Entre otras cosas porque ella también desempeña el papel de la cuidadora de un enfermo en su casa, en este caso su padre, y digamos que invierte gran parte de su energía en el cuidado de su padre. Por supuesto, es loable la acción que se está haciendo, pero siempre y cuando los roles no se confundan, porque muchas veces se deja de vivir la propia vida por tratar de vivir la que le corresponde al otro. Maravilloso compadecerse, maravillosa la ayuda, maravillosa la acción de amor frente a este tipo de cosas, pero sin dejar de vivir lo que a cada uno le corresponde. Esta mujer entonces empieza además a generar un estrés crónico a raíz de esto, y esto agota su energía de reserva, que es la energía de las suprarrenales, que ya lo hemos dicho, se conectan con el tallo del cerebro y con la epífisis, que es bien importante. Esto hace que ella empiece a generar lo que se llama un bloqueo del tallo cerebral, y entonces viene eso que se llama la hipersomnia, la necesidad de estar durmiendo para tratar de recuperar al menos alguito de esa energía de reserva. Dicho sea de paso, muchos otros pacientes tienen alteraciones de somnolencia exagerada, ya no tanto como la hipersomnia, pero sí de somnolencia exagerada por estos días, por el exceso de radiación a los que nos estamos sometiendo por el uso de este tipo de aparatos eléctricos o electrónicos, de pantallas de computadores, donde estamos pasando gran parte de nuestros días, además en la cercanía de routers o elementos como de tipos electrodomésticos que están afectando y dirigiendo esa radiación hacia nosotros continuamente. Así que un buen consejo es hacer polo a tierra, ojalá todos los días, pararse descalzo sobre la grama y desconectar aparatos eléctricos o electrónicos al momento de ir a dormir, donde se supone que ya no vamos a utilizarlos más. Ojo con el celular, que generalmente muchas personas lo ponen casi que debajo de la almohada para despertarse, pero por favor consígase un relojito digital de esos del agáchese y coja, y este no lo va a irradiar tanto. Un celular está emitiendo entre 3.500 y 4.500 millones de hertz, cuando el cerebro está preparado para recibir apenas 35.000 hertz. Bueno, hago ese paréntesis y seguimos con la historia de esta paciente. Entonces, ella, además de ese síndrome del parkinsonismo y de la hipersomnia, está teniendo afectada esa zona del tallo cerebral. Con maniobras muy sencillas se puede mejorar la irrigación a nivel del tallo cerebral, a veces con el uso de un láser de baja densidad, como es el que utilizamos en Sintergética, y a veces simplemente mejorando la irrigación a través de algunos fitonutrientes o fitoestimulantes, y en este caso lo que se recupera es la vascularización, la irrigación a nivel del cerebro, la oxigenación a través de esa circulación sanguínea que está facilitando la recuperación. La sorpresa es que esta mujer, que lleva yo no sé cuántos años con este tipo de problemas, al punto de ya hacerse casi inmanejable, al más o menos mes y medio, 2 meses después que la vemos, está teniendo un comportamiento excelente, el cual ha permanecido durante los últimos 2 años con éxito profundo. Es decir, esta mujer prácticamente dejó de temblar, esta mujer básicamente ya se comporta en el día de manera normal, es decir, ya la hipersomnia desapareció, pero ojo, porque muchas veces vamos acumulando medicamentos y medicamentos, vamos a nuestras EPS, no estoy denigrando de ellas, pero a veces por nuestros mismos sistemas de salud, un médico agrega una cosa, el otro otra más y otra más, sin preguntar qué se está tomando ese paciente, y muchas de estas cosas ocurren precisamente porque se están acumulando medicamentos que no deberían combinarse unos con otros. Bueno, sigamos con el arquetipo del sabio, y esto lo contaba precisamente porque el sabio aprende a interpretar este tipo de historias, a darle otro tipo de lecturas para así de
esta manera también llevará a ese paciente a su redescubrimiento en el proceso de su salud. Así que el sabio ayuda a cambiar la visión de las cosas, el sabio digamos que se deja seducir por la inteligencia, porque cada movimiento cognitivo lo está invitando a redescubrir nuevas cosas, a investigar continuamente y a ese placer por el aprendizaje. Digamos que hay una sed profunda de aprendizaje del sabio, y muchos de los niños desde muy pequeños ya manifiestan esa orientación, y uno dice, este chico va a ser un verdadero sabio porque se interesa mucho por las discusiones, y muy frecuentemente también incluso están acercándose a conversaciones de mayores, y entonces suele suceder aquella cosa que dice, las conversaciones de los mayores se respetan, hijo, ¿sí? Por favor, retírate. Cuando él simplemente está tratando de satisfacer algo del conocimiento, de esa sed de conocimientos que lleva en su interior, y ojo con eso, porque muchas veces con esto castramos la posibilidad de que un verdadero sabio surja a partir de este proceso. El sabio normalmente hace que se tenga un pensamiento crítico, pero crítico no en el sentido destructivo, sino que analiza y no se deja llevar por el famoso pensamiento rebaño. Es decir, yo pienso como pensamos todos y punto, y no me complico las cosas, yo no me voy a desgastar pensando. No, el sabio siempre está tratando de entender el motivo, las razones que llevaron a esas conclusiones para expandir su conocimiento e, insisto, finalmente compartirlo desde su corazón, y empieza muy tempranamente a comprender que un conocimiento sin sentimiento no tiene sentido. Es decir, que le agrega esto que parte desde el corazón al entendimiento, a la comprensión, para que así surja en él el verdadero filósofo, el pensador, el planificador, ese que va haciendo que cada cosita de la vida vaya señalándole el camino y pueda conectar esta cosa con aquella, y se vayan generando esos rompecabezas que al final van a formar una figura perfecta y que encarnan el verdadero aprendizaje, no solo de la propia vida, sino de la vida de los otros, para compartirla, insisto, generosamente, con genuina alegría, con mucho interés, porque todos vayamos saliendo adelante, y ese verdadero sabio va haciendo maravillas porque saborea, disfruta la vida en lo verdaderamente esencial. Es muy interesante esto porque ya no es el que, como se va haciendo viejo, dejémoslo a un lado, sino al contrario, las verdaderas culturas inteligentes y que han evolucionado admiran profundamente este ser en su proceso y en su cultura, porque saben que de ellos depende en gran parte ese equilibrio interior y el equilibrio de una sociedad que va en pos del conocimiento, que va desarrollando todas estas posibilidades para alcanzar esa lección máxima que es la libertad. Recuerden que en los diferentes movimientos de los arquetipos vamos aprendiendo lecciones, y hasta aquí habíamos aprendido 5 lecciones. ¿Sí? Una que es muy importante, la seguridad, luego le seguía la identidad, la responsabilidad, la autenticidad, el poder, y ahora el sabio y el bufón, del que hablaremos en nuestra próxima charla, desarrollan esta lección que se llama la libertad, que es tal vez el mayor don del ser humano, porque es el que nos permite abrir las alas del pensamiento y volar, insisto, con esa libertad, pero además con ese placer para disfrutar de lo que se hace, y eso significa para consagrarnos. Cuando reconocemos en nuestra vocación la principal excusa para consagrarnos a través de esa vocación, de aquello que elegimos como nuestro oficio, entonces ahí sí la vida se hace absolutamente plena y repleta de júbilo, que nos permite poder llevar esa sabiduría a los otros arquetipos, y entonces el sabio complementa a través de su aprendizaje, por ejemplo, en el huérfano y el
inocente, que aprenden de la seguridad, a ellos también les lleva el conocimiento, a ellos también les lleva la experiencia, y obviamente un huérfano y un inocente que ya han hecho aprendizajes, ya adquieren un movimiento mucho más superior, es una octava de conciencia superior, pero también le puede llevar el conocimiento, por ejemplo, al buscador y al amante que están encontrando esa lección de la identidad. Y si el buscador, el que estaba tratando de encontrar allá afuera mil cosas, encuentra en el sabio la posibilidad del consejo, es muy posible que se ahorre mucha parte del tramo, y así en cada uno de los arquetipos. En el guerrero y el bienhechor, ese que salió a la conquista de su territorio para luego compartirlo, pues era fundamental que que ya pudo haber pasado por esos arquetipos, le diga: esto es lo fundamental en la salida de tu conquista y, por supuesto, en el aprendizaje que estás haciendo. A ese destructor y ese constructor que saben que tienen que abolir una serie de cosas que habían existido allí, pero para construir algo mejor. Si esta experiencia se suma, sin duda también se van a ahorrar mucha parte del camino, y ni qué decir del gobernante y el mago. Cuando el verdadero gobernante se asocia o tiene como consejero a alguien que ya tiene la experiencia suficiente, de manera casi que inevitable va a encontrar éxito profundo en la realización de sus acciones. Pero ojo, porque el sabio también puede entonces incurrir, si no se aspecta bien este proceso, en la arrogancia, en el dogma, y entonces hace pensar que no existe una verdad distinta a la de él y no la acepta, por supuesto, insisto, mal aspectado. El verdadero sabio es tremendamente humilde y renuncia inclusive a cualquier reconocimiento. El sabio también mal aspectado, entonces, en la búsqueda de ese conocimiento a veces se puede aislar un poco y esconderse y casi que camuflarse para poder seguir adquiriendo conocimientos. Yo recuerdo un colega amigo que a veces se esconde en el closet para poder seguir leyendo mientras está una visita, y él dice: pierdo mucho tiempo en esto, y se mete a un closet a seguir estudiando. Y bueno, obviamente esos son rayos un poquito desbordados y mal aspectados, si se quiere. Entonces, el sabio también se puede ir en un camino inadecuado si se queda absorto solamente en sus pensamientos, si no da cabida a otras nuevas informaciones, y por supuesto ese sabio tiene la necesidad absoluta de pasar de la ignorancia al conocimiento, pero sabe también el sabio en su buen desempeño que a veces tiene que ignorar lo que ha aprendido para poder, digamos, que vaciar un poco y adquirir nuevos conocimientos y estarse renovando. El que está mal aspectado entonces tiene mucho temor a la ignorancia y al desconocimiento, y a veces no acepta otras explicaciones. Les voy a contar otra historia que es muy linda, y esta es de una paciente de unos 85 años, y esto es para entender la importancia que tiene el hecho de que vivamos nuestras historias desde el que desafía, el que quiere hacer un aprendizaje, y no el de la víctima, el que tiene que soportar las injurias de otros. Esta es una señora que en su niñez aparentemente era muy plaguita, y entonces, su padre había muerto a temprana edad, y resulta que la mamá de esta paciente se casa con otro señor, y en fin, toda la cosa, pero antes esta mujer había internado a su hija porque literalmente le estorbaba, era muy necia y no había nada que hacer, y la internó por allá en algún hospicio de esos, y resulta que daban por hecho que estaba muy bien y casi que ni la visitaban, y cuando preguntaban si estaba muy bien, pues siempre les decían: no, la niña está perfectamente bien acá, hasta que un día el padrastro intuyó algo, él la quería bastante, y le da por asomarse al sitio y encuentra a la niña con ropas rotas, viejas, en pésimo estado, prácticamente no comía, y con muchos temores, claro, porque es una niña que fue abandonada y que perdió el cariño de sus padres, no solo de su padre biológico, sino de esta persona que también asumió el rol de padre, por fortuna, desde el buen desempeño y desde el que partió de esa actitud. Entonces, obviamente, la rescata de ese sitio, de ese internado, pero ella acumula muchos miedos que no fueron resueltos, pero además que no fueron drenados, no fueron expresados. Una de las lecciones más importantes que tiene que surgir desde este camino del sabio es: no vivas tus dramas en soledad.
y de manera inesperada, súbita y con intensidad fuerte, porque eso va formando lo que se llaman focos de Hammer, que reverberan y siguen dando vueltas mientras no se resuelvan, mientras no se afronten, como fue el caso de esta pobre mujer, que además, después de que sale de allá es sometida a muchos vejámenes y la mamá la maltrataba un poco y además de eso le tocó cocinar con leña y después ella se refugia en el cigarrillo y en el licor, obviamente tratando de sacar un poco todas esas penas porque siempre sintió un abandono total, por lo menos de su madre, de la figura materna, y esto es supremamente importante para una niña que no tiene por qué entender este tipo de cosas, una niña que simplemente tendría que recibir cariño profundo y que tendría el derecho a crecer con una madre presente, pero además amorosa y pendiente de todo lo que está ocurriendo en su crecimiento y desarrollo. Ella sigue creciendo con toda esa información y resulta que esta mujer empieza también a desarrollar una demencia senil muy tempranamente, pero además afectar muchos órganos y sistemas suyos. Cuando existe un drama como estos, el desbarajuste es tremendo, se afectan hígado por pulmones por las tristezas profundas y a esto súmenle el factor mecánico que existe allí por el humo de la leña con la que cocinó y por el cigarrillo que se fumó, entonces desarrolla lo que se llama un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que restringe tremendamente su capacidad ventilatoria, pero además empieza a no expresar toda esta información y eso toca el quinto centro que también es el tallo cerebral y esta mujer termina haciendo también el temblor fino, el temblor esencial y una demencia senil severa, muy severa, apenas la vimos esta semana, pero es perfectamente explicable por todo esto, es casi que huirle a la realidad porque ha sido una realidad compleja, dura, muy compleja desde el punto de vista de la relación con su madre y de la confusión que ella tiene por la figura materna y por supuesto esto la lleva a que se alteren una cantidad de cosas a nivel personal, esto invalida muchas de sus cosas y digamos que ella vivió todo esto en soledad y por supuesto llevó a que se alteraran muchas de estas cosas en su organismo. Pero además en este momento una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le restringe notoriamente su capacidad ventilatoria, sigue acumulando tristezas y ella decide más bien a manera de mecanismo de defensa guardarse en ella misma. Insisto, todas estas historias yo las cuento porque de hecho con esta paciente específicamente que me la llevaron esta semana, estas hijas me decían, cuente esa historia por favor, porque puede ser la historia de muchos otros también y qué rico que otros aprendan. Entonces les estoy contando esto porque a veces uno puede rescatar de alguna manera, es posible que ya en un estado tan avanzado pues no logremos hacer mayor cosa desde el punto de vista cognitivo, pero sí por lo menos detener el proceso, quitar bloqueos que ocurren en el tallo cerebral y en esto les llamo la atención. Yo tengo profundo respeto por quienes hacen algunas técnicas como las constelaciones, pero yo les pido que si lo van a hacer, lo hagan realmente con gente idónea, capacitada, porque esto es tratar de resolver cosas que ocurrieron haciendo representaciones del tío, de la abuela, del ancestro, y a veces quedamos más confundidos en este proceso de las constelaciones que lo que verdaderamente se puede revelar, insisto, si no es hecho por alguien que realmente esté capacitado y que tenga el conocimiento profundo de una cosa como estas. Bueno, con esta paciente que les estoy mencionando, obviamente hay que empezar a hacer un tratamiento multisistémico, donde tenemos que drenar su hígado, donde tenemos que mejorar su sistema inmunológico, donde tenemos que mejorar la irrigación a nivel del cerebro. Curiosamente, esta paciente también está tomando estatinas. Eso no debe ser casual. Yo pienso que hay que tener demasiados cuidados con ese tipo de medicamentos y es una advertencia apenas, vuelvo e insisto, no con eso estoy diciendo que suspendan los medicamentos, pero sí que tengamos una visión clara de hasta dónde se puede llegar con esto. Volvamos al sabio. El sabio entonces, por el análisis, muchas veces se paraliza y no actúa y se queda pensando y casi que se vuelve un esclavo del reconocimiento cuando se aspecta mal este tipo de procesos. Así que démosle cabida al sabio, pero el sabio bondadoso, el sabio generoso, el sabio además que intuye perfectamente que su conocimiento ya no le pertenece, sino que le pertenece al universo como tal y por eso ese sabio se
interioriza profundamente y trata de sacar desde dentro lo mejor de sí para compartirlo, y encuentra que al compartirlo de nuevo se reafirma en sus conocimientos, y esto es la parte más bonita, porque es allí donde realmente él se da cuenta que su existencia ha valido la pena, que vale muchísimo más la pena todavía compartir toda esa información. Así que vamos terminando así esta meditación, vamos a llevarnos las manos al corazón y vamos a hacer este ejercicio de meditación donde respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica, pausada. Nos alegramos profundamente por este sentimiento que nos acompaña hoy, de que ese sabio, el anciano de todos los días, la sabiduría de todos los tiempos, nos acompañe hoy para darnos ese consejo que hemos venido esperando, y que tal vez por falta de aquietarnos un poco, de entrar en ese silencio interior, no hemos podido escuchar. Respiramos lenta y profundamente. Y ahora llevamos a nuestro corazón la palabra semilla o el pensamiento semilla que vamos a elegir ahora, que va a ser sabiduría. Y nos repetimos mentalmente ese pensamiento semilla. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Lo seguimos repitiendo mentalmente y vamos retirando aquello que no haga parte de lo esencial en este momento. Y vamos permitiendo que en la medida en que vamos cultivando, cuidando ese pensamiento semilla, acunándolo en nuestro corazón, ese pensamiento semilla nos permita a nosotros germinar y encontrar respuesta a través de ese consejo del anciano de todos los tiempos que habita en nuestro interior, de ese ser que nos acompaña dándonos el consejo a tiempo para escucharlo en este momento frente a aquello que por alguna circunstancia hayamos tenido duda, hayamos tenido algún tipo de inquietud que no ha sido resuelta por completo, y que ahora, en este instante, ante la presencia del sabio y del consejo del sabio, vamos encontrando la sabiduría suficiente como para que a través de esto podamos resolver esto que hemos dejado allí interrogado, que ha estado esperando una respuesta, y que en este momento, cuando surge este arquetipo, encontramos la respuesta. Recuerden, la respuesta surge a un adecuado interrogante. Por eso es tan importante elaborar la pregunta precisa para encontrar la respuesta adecuada. Respiramos lenta y profundamente mientras visualizamos y pronunciamos mentalmente ese pensamiento semilla, sabiduría. Bien, vamos tomando ahora conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, del aquí y ahora. Vamos a ver, por aquí nos dicen, bueno, muchas gracias, maravilloso el tema, qué bueno oírlo. ¿Cómo es lo del láser para activar la circulación? Bueno, hay una serie de técnicas que nosotros utilizamos en Sintergética, y estas técnicas a nosotros nos favorecen o nos facilitan el manejo de ciertas obstrucciones a la circulación de la energía. Miremoslo de esta manera, porque realmente lo que está ocurriendo es eso precisamente. Gracias por compartir. Bueno, yo he tratado de no tomarlo. Muchas veces no se debe tomar, porque a veces me imagino que te estás refiriendo pues a esas atorvastatinas, y es muy importante que tengamos en cuenta esto, de que para poder hacerlo tenemos que
si vamos a renunciar a este tipo de medicamentos, pedir el cuidado de ese médico tratante. Buenas tardes, Nicolás Sepúlveda. Muchas gracias a Catalina Osorio. Hola, muchas bendiciones y gracias por compartirnos, dicen por aquí. En fin, yo veo que mucha gente nueva, qué rico que nos acompaña. Irma, ¿cómo estás? Marta Eugenia, Beatriz Betancourt. Qué rico que estén todos ustedes por aquí. Hola, estuvo muy celebrado ayer. Sí, por fortuna me celebraron muy bien. Muchas gracias. A ver, saludos desde Manchester, nos dice por aquí Alejandro el Tocayo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vamos a ver si existe alguna pregunta por acá al final para resolverla. Y si no, vamos entrando ya en el final para que nos volvamos a encontrar. Recuerden, el próximo lunes. Ay, ya me perdí yo, ¿en qué estamos? No, perdón, hoy es lunes, el próximo jueves. El próximo jueves, recuerden que nos encontramos lunes y jueves a las 6:30 de la tarde. Entonces, sigamos compartiendo, sigamos elevando vibraciones, sigamos encontrándonos desde allí y seguramente que vamos a encontrar también muchas respuestas. Una paz inmensa después de la paz que nos regalas. Muchas gracias a ustedes. Cuando hablas de la tiroides, bueno, hemos sugerido algunas cositas de la tiroides en la medida en que vamos avanzando, pero lo tendré en cuenta de pronto incluso porque para la próxima nos puede servir bastante el tema. Saludos desde Los Ángeles, nos dice Maru. Qué rico verlos por aquí. Tenemos gente en más de 18 países ya siguiéndonos y realmente es bonito. Algunos tipos de Parkinson pueden tener cura, otros son más complejos porque han afectado ya el cerebelo que está a nivel del tallo cerebral y es más complejo. Leti Alda desde Jalisco, México, qué rico verte por aquí. Bueno, nos emociona mucho a todos saludarlos, se va este tiempecito muy rápidamente, pero que siga siendo esta la oportunidad para seguir compartiendo. Gracias.